Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera mesa de coloquio dentro de la jornada Cumbre Española contra el Cáncer, en su cuarta edición, organizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. En esta tercera mesa de debate, el tema que vamos a proponer es un tema que no solamente interesa a los pacientes y a los profesionales sanitarios, sino al público, a la sociedad en general. Porque es una mesa, yo creo que es un tema muy interesante y de máxima actualidad. Son las nuevas terapias y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y la pregunta que nos hacemos, ¿son realmente compatibles? Bueno, hemos visto que en los últimos años las innovaciones terapéuticas se han desarrollado de una forma realmente casi exponencial. Para hacernos una idea, en los últimos 40 años la supervivencia en pacientes con cáncer se ha duplicado y se espera que en los próximos años sea aún mayor. Esta supervivencia, y que todos los especialistas hablan que el cáncer pasará a ser una patología crónica, y esperemos que cuanto antes mejor, es debido a muchos factores. Factores de concienciación por parte de la sociedad en general en cuanto a la prevención, mejora de la tecnología, mejora de la cirugía y también un papel muy importante en las nuevas terapias, las terapias innovadoras. La investigación en cuanto a terapias innovadoras ha hecho que algunos tipos de cánceres que hace apenas unos años eran casi mortales o incluso mortales de necesidad, hoy día pues tienen una supervivencia a 5 años bastante elevada e incluso muchos de ellos se curan. Pero claro, la innovación tiene cada vez un coste mayor, ¿no? La innovación cuesta dinero y eso repercute también, sin duda, en los tratamientos. Los tratamientos, no solamente contra el cáncer, sino contra otras muchas patologías, pues también se incrementa de forma importante las innovaciones terapéuticas. Aquí es la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente son compatibles con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud? Bueno, pues para hablar de estos temas contamos hoy con 4 especialistas en el sector salud y, lógicamente, también en el ámbito de la oncología. En primer lugar, tenemos al doctor Ramón García Sanz, que es el presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Juan, encantado de participar y nada más. Adelante con la charla. Muchas gracias. Tenemos también a Ignacio Sendor, que es Executive Director de Access de Gilead España. Muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. También contamos con la doctora Olga Delgado Sánchez, que es la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y jefa de servicio de farmacia del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y contamos también con Ruth Benítez Álvarez, que es la directora de empleo de la Fundación Alas Madrid y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantada de compartir esta mesa con todos vosotros. Y muchas gracias por estar aquí a todos. Bueno, a mí me gustaría empezar con el doctor Ramón García como clínico y me gustaría plantear la primera cuestión, que es ¿con qué dificultades se encuentran los clínicos a la hora de poder tratar a los pacientes con terapias innovadoras? Doctor. Bueno, pues dificultades muchas, hay muchísimas. La primera es que muchos de estos medicamentos, de estas innovaciones, no están realmente disponibles. No estamos hablando solamente de terapia CAR-T o de algunas otras similares, estamos hablando de muchísimos fármacos. Esta mañana en una reunión que he tenido en otro grupo, el doctor Solano me dejó una tabla con todos los fármacos nuevos que tenían en su hospital y su impacto presupuestario, y había nada menos que 18 solamente en el ámbito de la hematología. Todos ellos han aparecido en los últimos 10-12 años, y lo cual ha supuesto pues, un impacto bastante relevante, beneficioso desde el punto de vista fundamental, porque todos han mejorado la situación de los pacientes, y también con sus problemas, porque realmente causan un impacto importante en el presupuesto hospitalario.
Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos es ese, que muchos de ellos no están disponibles y a los que están disponibles en algunas ocasiones tenemos muchísimas trabas administrativas para poder ponerlos, muchas veces pasando por encima de criterios de prescripción. El otro problema que tenemos también es que algunos de estos fármacos nuevos o algunos de estos tratamientos nuevos son muy difíciles de manejar y requieren un esfuerzo tecnológico y un esfuerzo formativo muy relevante que en ocasiones es difícil de abordar. Entonces, dificultades hay varias y yo creo que son algunas dificultades que tenemos que plantearnos para el futuro, para tratar de que de verdad el sistema sea sostenible y pueda superar estas dificultades. Sí, hablaremos también de ese tema de la accesibilidad y también de la equidad en cuanto a los tratamientos. Pero a mí me gustaría, Ignacio Sendo, como conocedor en profundidad del sector farmacéutico, ¿qué opinas? Si realmente el Sistema Nacional de Salud puede asumir el coste de las nuevas terapias, de las terapias innovadoras, y qué impacto tienen los pacientes y en el sistema sanitario. Bueno, yo creo que la innovación, y la innovación entendida como aquel fármaco que cambia el curso de la enfermedad, enfermedades graves o severas que realmente amenazan la vida, ¿no? Es decir, porque yo creo que la innovación, la palabra innovación también a veces se utiliza demasiado, ¿no? Creo que estamos hablando de tratamientos realmente que sean disruptivos o que sean realmente, como he dicho, que cambian el curso de una enfermedad. Pues este beneficio va más allá del beneficio a los pacientes, ¿no? Realmente la sociedad se beneficia en su conjunto porque realmente potencia la eficacia y la eficiencia del sistema sanitario y luego además aumenta la productividad laboral y también genera una importante contribución a la economía nacional. Con lo cual, la innovación en sí, los primeros protagonistas de este beneficio son los pacientes y quién mejor que ellos, pero además esto tiene un beneficio a la sociedad, ¿no? Lo que es importante es que tenemos que ver más allá. Normalmente se toman decisiones con un impacto presupuestario farmacológico, es decir, cuánto cuesta, cuántos pacientes son y cuánto me cuesta. Y realmente tenemos que ver un impacto presupuestario más allá. Es decir, cada euro invertido en medicamentos innovadores genera un ahorro entre 2 y 7 euros en otros gastos sanitarios, en ahorros indirectos, en productividad y costes sociales, ¿no? Tenemos casos, la hepatitis C, ¿no? que fue algo realmente que además afectaba a un montón de pacientes, era la 8ª causa de muerte en el mundo y teníamos un montón de pacientes por tratar, ¿no? Hoy en día podemos decir que se han tratado y podemos decir que prácticamente la totalidad de ellos se han curado y se han tratado 150.000 personas aproximadamente que viven con la hepatitis C, ¿no? Y lo que se demostró es que la inversión hecha en la hepatitis C en el primer año, en tratamientos de antivirales de acción directa, pues retornaba en valor monetario a la sociedad entre 4 y 7 veces, ¿no? Es decir, con todo lo que hemos hablado de ahorros sanitarios y luego, lógicamente, ahorros indirectos y productividad de estas personas que se curaban, ¿no? Lo mismo pasa en otras terapias, ¿no? Y, por supuesto, el cáncer, que es una patología que muchas veces es de las más severas, o la gran mayoría de las veces es de las más severas, pues también hay claro beneficio no solo para los pacientes, sino para que muchas personas se puedan beneficiar de ellas y, lógicamente, vuelvan a tener una vida lo más normalizada posible. Incluso, en algunos de los casos, gracias a Dios, se puede hablar de curaciones, ¿no? Entonces, al final, las evaluaciones de los clínicos y de los investigadores es que la innovación pues es algo que yo diría que no es como dirían los ingleses, es un nice to have, sino que realmente es un derecho que tienen los pacientes, es absolutamente sostenible. Y sí es cierto que para ello y el coste de innovación es muy alto, hay que pensar en modelos que reduzcan esta incertidumbre, que faciliten esto y que haya una colaboración público-privada para que esto sea posible, ¿no? Está claro que España no se puede quedar atrás en este ámbito y que realmente debe tener lo antes posible este acceso a innovación siempre bien conducida y siempre bien medida. En ese aspecto que decía Ignacio, doctora Delgado, que desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria, ¿cuál es su opinión? ¿Piensa que el impacto económico de acceso a las nuevas
digamos, nuevas terapias o terapias avanzadas puede perjudicar la sostenibilidad del sistema sanitario español, o de alguna manera hay que encontrar ese equilibrio para que los pacientes se beneficien de los avances terapéuticos? No, la innovación debe de ser sostenible, si no, no será innovación, será una entelequia, ¿no? Tenemos que hacer posible que sea posible incorporarlo al tratamiento. Desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria, yo creo que hay que revisar el término innovación tal y como se utiliza de manera rutinaria. Y se ha comentado ya, ¿no? O sea, innovación no es lo nuevo, o sea, el término semántico no es del todo correcto. Innovación es aquello que aporta un beneficio clínico importante, ¿no? Y no todo lo nuevo que se pone en el mercado aporta el mismo beneficio clínico. Entonces, yo creo que este trabajo de discernir qué es lo que se aporta, y no en términos absolutos, sino en términos relativos respecto a lo que ya tenemos y estamos utilizando, yo creo que es un trabajo totalmente necesario como país, y en este sentido estamos muy cerca de las políticas de posicionamiento de todos estos medicamentos, ¿no? Hay una tendencia muy importante a nivel nacional, ya se ha separado lo que es comercialización de financiación con el sistema público y de financiación con el sistema de pago que tengamos, ¿no? Entonces hay que buscar la forma en que la innovación importante, la que aporta un beneficio clínico importante y cambia el curso de la enfermedad y la vida de los pacientes, hay que incorporarlo, y además el factor tiempo también es importante. O sea, hay que hacerlo en un tiempo en el que ningún paciente se vea perjudicado por un retraso de la puesta en el mercado, ¿no?, de estos medicamentos. Entonces, yo creo que es un trabajo que se está haciendo por parte de todos. Yo creo que hay un esfuerzo también a nivel nacional de hacer un ejercicio de evaluación y de evaluación económica. Los impedimentos son muchos, en muchos casos la industria tampoco está muy de acuerdo con lo que se está haciendo, pero desde farmacia hospitalaria nos sentimos muy cerca de este tipo de evaluaciones y de compartir los riesgos y la incertidumbre. Es verdad que hay muchos medicamentos que aportan un beneficio, pero también vemos mucha innovación que el beneficio en la práctica pues no es tanto, ¿no?, como esperábamos. Ruth Benítez, desde el punto de vista del paciente, ¿cree que la implementación de terapias avanzadas puede de alguna manera perjudicar la sostenibilidad del sistema o no? Bueno, pues no debería, ¿no? Si se gestionan adecuadamente los recursos y las dotaciones presupuestarias, pues eliminando ineficiencias, y yo creo que todavía hay margen ahí, goteos innecesarios, no debería haber. La cura del cáncer, todos lo sabemos, es un reto que requiere sofisticados avances de la ciencia, que se están invirtiendo grandes cantidades de dinero para esta innovación, como decís, no es tampoco la palabra más adecuada, y no hay más. Y el sistema sanitario tiene que estar a ese nivel, tiene que jugar a ese nivel, entonces para ello también necesitará innovar e investigar en metodologías de gestión. O sea, es necesario que ante esta situación mejorar la gestión para no quebrar, porque esta situación lamentablemente va a seguir ocurriendo, porque por desgracia el cáncer no va a desaparecer y necesitamos de ese tipo de terapias porque, bueno, porque es una enfermedad, todos sabemos que es un reto, necesita muchos recursos. Doctor García Sanz, ¿cuál es su opinión en cuanto a la sostenibilidad del sistema y la implementación de nuevas terapias? Quizá una de las cosas que nos tenemos que plantear es qué sistema queremos. Evidentemente, si queremos este que tenemos ahora mismo, pues a lo mejor nos tenemos que quedar aquí y hacerlo de esta manera. El sistema americano, por ejemplo, requiere casi el doble de financiación que el sistema que tenemos en España. Entonces, es una cuestión que tenemos que plantearnos hasta dónde queremos ir, porque qué duda cabe que si lo que buscamos es solamente un criterio puramente economicista, el paciente quiero que se me entienda lo que voy a decir, pero es que el mejor paciente, el paciente más rentable, es el que se muere, porque un paciente que fallece pronto, pues no consume recursos del sistema sanitario. No es eso lo que queremos, ¿no? Todos queremos tener una buena asistencia sanitaria y, si es posible, curar el cáncer.
Por eso tenemos que proteger ese tipo de fármacos o ese tipo de tratamientos realmente innovadores y que producen un cambio real en la tendencia de las enfermedades. Todos lo hemos visto. El ejemplo que ponía de la hepatitis C es palmario, pero también lo hemos visto, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, una cosa en el cual realmente en el año 2000, cuando se empezó, en el 2001, cuando se empezó a utilizar los inhibidores de la tirosina quinasa, que eran carísimos y que lo único que hacían era incrementar el número de pacientes de año en año porque no hacían más que sobrevivir, los pacientes que antes se morían a los 3 o 4 años, pues se pensó que iba a quebrar realmente el sistema y se empezaron a buscar soluciones de cómo se podía cambiar aquello. Afortunadamente, nuestro sistema tiene también otros recursos, como por ejemplo la pérdida de la patente, que fue lo que sucedió con los inhibidores de la tirosina quinasa, y ahora realmente es un problema menor la sostenibilidad del sistema con respecto a los inhibidores de la tirosina quinasa, y los pacientes con leucemia mieloide crónica se curan con ese tratamiento. Es decir, que realmente lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio entre lo que queremos para nuestro sistema sanitario, hasta dónde estamos dispuestos a seguir financiando nuestro sistema sanitario. Tenemos que recordar aquí que el sistema sanitario español es uno de los que menos dinero recibe desde el punto de vista financiero de lo que es el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, y a lo mejor necesitamos financiarlo mejor. Y repito, tenemos también que pensar en dónde queremos llegar con nuestra hasta dónde queremos invertir en el sistema para conseguir que nuestra supervivencia posterior sea la adecuada. Decía, bueno, por supuesto, yo lanzo cuestiones, pero podéis intervenir en el momento que queráis. Esto es un coloquio abierto entre todos y yo lanzo cuestiones, pero intervenir cuando consideréis oportuno y rebatir lo que queráis rebatir. Decía la doctora Delgado, que con toda la razón, que lo nuevo no tiene forzosamente por qué ser innovador, ni muchísimo menos. Y realmente decía también Ignacio que tiene que haber digamos, una relación o un acuerdo público-privado, una aportación público-privada para hacer el sistema sostenible. Desde el punto de vista de la industria farmacéutica, existen herramientas primero para hacer accesibles las terapias y segundo para medir su impacto. Sé que desde ya hace tiempo se está tratando aspectos como el riesgo compartido, es decir, aquellas innovaciones que realmente aportan un beneficio considerable al paciente. Por alguna manera hay un compromiso por parte de las administraciones para llevarlo a cabo. Y en otras innovaciones otros medicamentos que no aportan tal innovación, pues el riesgo también lo asume el fabricante o el investigador en este caso. Ignacio, ¿cómo está este tema en cuanto a posibles herramientas de evaluación que hagan accesible el sistema? Sí, bueno, yo antes de nada, y enseguida entro en este tema, yo me gustaría puntualizar dos cosas, ¿no? Es decir, ahora los últimos tratamientos van a enfermedades muy graves, muy severas, que gracias a Dios son unas poblaciones muy limitadas, son muy pocos pacientes en cada país. Y llegar a esta innovación no son fármacos basados en puramente químicas, sino que estamos hablando en tratamientos biológicos, terapias personalizadas, etcétera, ¿no? Entendemos que llegar a soluciones pues muy relevantes, muy innovadoras para estos pacientes tiene un coste muy grande, y ese coste cada vez se va incrementando porque cada vez los requerimientos de aprobación y de seguridad, etcétera, cada vez son más. Para que nos hagamos una idea, grandes números, solo 3 de cada 10.000 moléculas se comercializan. Y el desarrollo de una molécula cuesta unos 2.000 millones de euros. Y para recuperar la inversión aproximadamente se tiene unos 10 años, ¿no? Realmente el margen de la industria farmacéutica, pues lógicamente es un riesgo. Realmente aquí sí que hay una incertidumbre a la hora de desarrollar fármacos, ¿no? Con todo esto, y luego hay otra realidad que a día de hoy
y me gustaría señalar, y es un informe de la Asociación Europea de Farmaindustria, ¿no? La FPI, el informe WAIT, pues al final destaca que en España, y son datos del año 2019, se aprobaron se comercializaron tan solo el 51, casi el 52% de los fármacos que fueron aprobados por la Agencia Europea, ¿no? Y está a la cola de los países, ¿no? Como ha dicho la doctora Delgado, o sea, yo creo que ahora hay un nuevo mecanismo que el Ministerio de Sanidad está poniendo mucho empeño y muchos recursos en el Ministerio y las comunidades autónomas. Es decir, hay mucha gente implicada en este nuevo proceso de evaluación de los medicamentos, que tienen muy buenos mimbres, pero a día de hoy todavía no estamos viendo sus frutos, tal vez porque es un momento todavía muy temprano, porque los tiempos se están alargando, ¿no? Es decir, yo deseo y espero que esta evaluación sea lo más objetiva posible, que dé pista rápida a las verdaderas innovaciones, y luego, una vez que están estas innovaciones, hay una parte también por parte nuestra. Yo creo que los acuerdos de pago por resultados, acuerdos de riesgo compartido, creo que son importantes para enfermedades complejas que tienen que ser tratadas con innovación, y que, lógicamente, esto puede generar una incertidumbre económica, clínica e incluso social, y que esto debe ser pues gestionado a través de un mecanismo de pago por resultados. Nosotros tenemos varias experiencias. Esto funciona, pero siempre que hay que tener en cuenta que es que luego, sobre el papel, las cosas uno puede escribir muy bien, pero que tienen que ser fácilmente implementables y seguibles, ¿no? Es decir, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Es decir, a lo que me refiero, es decir, que una vez diseñado un pago por resultados, tanto para los servicios de farmacia, para los gerentes de hospitales, para los responsables de las comunidades autónomas y para el propio ministerio, tienen que ser fácilmente seguibles, tienen que ser también fácilmente seguibles y trazables por parte de la industria farmacéutica, es decir, que los endpoints, que los tiempos, que las variables a medir pues vayan alineadas con los ensayos pivotales del fármaco, es decir, que realmente demuestren lo que dicen en el desarrollo clínico, y que luego todo esto, por decir una forma, a la hora de medirlo sea fácil, para que realmente, como he dicho, no suponga una carga a los profesionales sanitarios, que hoy en día tienen mucha más de la que yo creo pueden soportar, entre la pandemia más luego todas estas cosas, porque tienen muchísimo trabajo, por desgracia, y lo que se tienen que dedicar es tratar a lo mejor posible a sus pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una necesidad que ya está ocurriendo. Creo que también tenemos que aprender de los acuerdos que ya hemos implementado y de las cosas que podemos mejorar de los acuerdos. Yo creo que los acuerdos de pago por resultados o acuerdos innovadores de precio es una realidad y han venido para quedarse, y que mi única recomendación es que se midan la eficacia, se midan los endpoints de una forma clara, simple, que nos suponga a todos, y que la mecánica de estos acuerdos, por decir una forma, sea muy simple, muy transparente, para que nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, que es dar soluciones a los pacientes. Si me permites, aquí seguramente estás aquí hablando del sistema que se ha puesto de pago por resultados recientemente, que es Valtermed, que es para poder evaluar esto, y que vemos que no está funcionando. Yo creo que los acuerdos de pago por resultados son buenos, son una copia de lo que hizo el NICE. Yo recuerdo que el primer fármaco que entró en pago por resultados fue Bortezomib, allá por el año 2003 o 2004, en el NICE, en el Reino Unido, y lo que hemos intentado ha sido copiarlo, pero lo hemos copiado mal, ¿no? Hemos puesto un sistema de evaluación excesivamente farragoso, que requiere muchos datos, y que, bueno, pues a lo mejor hay que dar marcha atrás y decir, oye, mira, no hace falta poner un sistema tan gravoso para saber si estos fármacos, si un fármaco a los 12 meses o a los 18 meses proporciona resultados adecuados o iguales que los que tenías previsto en los ensayos en el momento de la evaluación, y no tener que andar, que todos los profesionales estamos sufriendo en farmacia y los médicos estamos sufriendo este sistema que no nos permite de verdad evaluar cómo están los pacientes al cabo del tiempo. Entonces, a lo mejor hay que dar marcha atrás y decir, mira, no metas tantos datos, méteme los datos que me hacen falta, y otro tipo de
resultados que pretendemos evaluar con este sistema, pues hay que hacerlo con otro. Y nos tenemos que dedicar básicamente a saber si el fármaco ha sido eficaz o no y cómo pagarlo. Bueno, yo no me refiero a Valtermed, porque Valtermed para mí realmente es el observatorio que tiene el Ministerio de Sanidad para ver si la eficacia que se reporta, o sea, Valtermed no realmente es una herramienta de seguimiento o un observatorio por una forma de la eficacia sin datos de vida real y datos del desarrollo clínico realmente concuerdan y realmente se han aprobado fármacos que realmente o con las condiciones o lo esperado de estos fármacos se cumple la realidad. Y estoy de acuerdo contigo, Ramón. O sea, yo creo que aquí, o sea, Valtermed también, y vuelvo a decir que es una herramienta muy joven, seguro que también tiene que evolucionar y que los fármacos que se van metiendo en Valtermed, pues lógicamente, pues seguramente se aprenderán de casos de casos anteriores, ¿no? Y yo estoy seguro que esto también debe mejorar y seguro que va a mejorar. Yo me refería más es que muchas veces ponemos, pues cuando se financia un fármaco, que ponemos unas resoluciones de precio, pues ponemos unas condiciones que quedan muy bien escritas, o sea, que queda muy bonito, por decirlo de una forma, y no es irónico, sino que realmente queda muy bien escrito, pero luego a la hora de implementarlo, nadie piensa en el farmacéutico hospital, nadie piensa en el médico que lo tiene que rellenar, nadie piensa en el gestor público que tiene que recopilar todos estos datos, la parte financiera que tiene que gestionar el pago, es decir, la propia industria que tiene que hacer un seguimiento de X, incluso muchas veces, y es nuestro caso, tenemos que generar equipos nuevos, gente trabajando para hacer un seguimiento del acuerdo pago por resultados y que realmente se pueda cobrar a tiempo. A eso me refiero, ¿no? Que tendremos que también ponernos un poco, tener la empatía, por decir una forma, de ponerse en lugar de quien realmente luego tiene que implementar esto para hacerlo fácil, porque yo creo que está claro es que o sea, hay que pagar por lo que funciona y no hay que pagar por lo que no funciona. Y yo creo que estamos en este momento. Si eso está claro, si es que nadie lo duda. Es decir, hay que medirlo bien y hay que medirlo con datos objetivos, como tú muy bien decías. Es decir, a lo mejor pocos datos, pero muy buenos y que realmente no supongan pruebas extraordinarias y mayores costes para el sistema sanitario, sino cosas que realmente vayan ligadas al desarrollo clínico del fármaco. Y hay que hacerlo de una forma y un seguimiento muy simple, muy fácil, para que todo el mundo tenga, por decir una forma, una certeza, una transparencia y una trazabilidad muy buena. Y seguramente esto ya se engloba, que no es la pregunta, Juan, pero yo creo que también que se hablaba del Big Data, ¿no? Es decir, realmente todos los profesionales sanitarios debíais tener acceso a tu paciente, a verlo de tal manera, a rellenar los datos, no rellenar además otro sistema añadido, además de la historia clínica, además del informe que tengo que hacer para X, para Y, tengo que rellenar Valtermed, tengo que hacer no sé qué. O sea, que estuviera realmente todo compendiado. Yo espero ver esto, espero que desarrollemos. Creo que las intenciones van por aquí. Creo que también es muy difícil poner las cosas en marcha que funcionan a la primera, pero yo intento siempre ser optimista, ¿no? Y yo hablo con el Ministerio, hablo en todos los foros que hablo y siempre intento empujar, que creo que esta es la dirección, ¿no? Sí, yo creo que tenemos muchas áreas de mejora, ¿no? Sin ninguna duda. Perdona, Olga, que querías comentar algo. Bueno, respecto a lo que es Revalmed y Valtermed y todo esto que se está comentando, es que no teníamos nada. Es que hace 4 años no había estructura de evaluación en España como país. Hace 8 años todo lo que se comercializaba se financiaba por el sistema público sin ningún límite. Se empiezan a decir en estas condiciones se financia o para estas indicaciones sí, para estas no contamos con la financiación. Este trabajo de bisturí que se está haciendo en medio de una maraña que teníamos sin ninguna regulación y sin ningún marco conceptual. Entonces, yo creo que se han empezado a tomar medidas de una manera muy valiente y que quizá había falta de cuerpo de doctrina, no, como país no lo teníamos, pero creo que se han dado pasos muy importantes, ¿no? Y todo esto conlleva un cambio cultural muy lento para todos. Que se sepa que una indicación está financiada y otra no, es un ejercicio complicado de entender, pero también muy complicado de hacer. Y empezar a desbrozar este campo que teníamos absolutamente virgen es muy complejo. Yo creo que todo es muy nuevo, desde luego no se pueden permitir registros manuales
en estos sistemas, pero es que ni siquiera los datos de mortalidad que tenemos en resultados en salud son sólidos en este país, ¿no? Entonces, y esto lo hemos visto con la pandemia, ¿no? O sea, quizás la primera deficiencia es que no sabíamos ni siquiera las personas que estaban muriendo, ¿no? Y esto pasa en la asistencia sanitaria también. Todo es sumamente complejo. Lo que veo de fortaleza es que la voluntad está, se ha empezado de una forma muy naif a trabajar en todo esto, pero yo creo que con la decisión de ir dando pasos firmes, ¿no? De decidir qué se va a financiar para un sistema público de salud y qué no, en qué condiciones se va a financiar y cómo se va a pagar. Porque separar la financiación de pago es otro ejercicio delicado, ¿no? Y ya lo estamos viendo, los pagos no van sujetos a una financiación, sino que se puede diferir en el tiempo, sobre todo con terapias génicas, ¿no? Que lo estamos viendo que el pago difiere, ¿no? Entonces, yo creo que se está trabajando en muchos ámbitos, es muy complejo, se ha empezado de una forma débil, pero creo que se ha iniciado un camino, sobre todo, que ahora se puede decir una indicación no está financiada, esto antes era totalmente incomprendido, ¿no? por cualquier persona, ¿no? Y esto ahora entra dentro de lo posible y entra dentro de lo que se asume, ¿no? Con mayor o peor acierto, pero es así. Y después yo creo que desde luego los registros hay que mejorar. El compromiso de las comunidades autónomas es ese, en aportar datos que sean únicos y que sean originales. No se puede trabajar con una transcripción de datos, ¿no? Pero yo creo que todo esto está por hacer en este país. Yo creo que no teníamos ningún resultado. Los médicos tenían los resultados de sus propios pacientes, pero como colectivo, datos globales no había como país ni como sistema sanitario. Y a fecha de hoy son anecdóticos, ¿no? Los resultados que tenemos. Como sistema sanitario no había muchos, es cierto, pero como dentro de lo que son los grupos cooperativos sí que teníamos muchísimos resultados en muchas cosas. Y gracias a ello pues empezamos a tomar algunas decisiones. Ya los propios médicos hace tiempo las tomamos. Por ejemplo, yo recuerdo por Inostat, en mieloma múltiple, fue un fármaco que dijo, pues sí, se mejora en un grupo de pacientes la supervivencia libre de progresión. ¿Y de cuánto? 27 días. Y gracias a los resultados que teníamos en vida real de otras cosas, dijimos, este fármaco no tiene ningún futuro, y aquel fármaco no se aprobó ni siquiera en el sistema americano. Luego esto también se ha aplicado posteriormente a otros, como por ejemplo para el Inostat, que se aprobó en Estados Unidos y no se aprobó en Europa, y tantos otros. Yo además recuerdo lo que dices tú muy bien, que fue como un anatema el primer fármaco que, yo te lo digo, por ejemplo, en mieloma, el de Lotuzumab no se aprobó en España y está aprobado en el resto de Europa. Y no ha pasado nada. Ahí el tema es que había alternativas. Yo lo que me da miedo es que ahora mismo estemos desplazando toda esta sistemática a otras zonas donde no hay alternativas. Y esto sí que me preocupa. Esto es una cosa que a mí me preocupa porque estoy viendo que está pasando ahora mismo que en algunas entidades, en algunas situaciones donde los enfermos no tienen ninguna otra alternativa y se están aplicando criterios de otras zonas donde sí hay alternativas. Y esto es una cosa que a mí me preocupa mucho y que me gustaría que cambiara en el futuro. En este sentido, según datos desde el año 2016 al 2019, medicamentos aprobados a nivel central europeo, España, pagados o financiados con fondos públicos, cuenta con el 58% del total de los medicamentos aprobados en ese periodo. Pero fíjese, Alemania el 88%, Italia el 73%, Francia el 65%. Es decir, España es uno de los países que menos aprobaciones o menos financia medicamentos que se han aprobado a nivel nacional, a nivel central europeo, ¿no? Esto de alguna manera es también o puede ser un riesgo, como lo que dice ya Ramón, que no hay otras alternativas. O ¿cómo se puede leer esto? Olga, por ejemplo. No, yo creo que no se puede hacer cuantitativamente por número de medicamentos. O sea, yo creo que hay que valorar qué medicamentos realmente aportan algo que en el sistema alemán o que en el sistema francés está mejorando la vida de los pacientes y aquí no lo hay, ¿no? Yo creo que el análisis no puede ser tan a grosso modo, ¿no? Yo creo que la equidad no debemos de medirla en los datos de acceso, sino en los resultados. Y eso es un cambio de mentalidad. ¿Realmente hay equidad en resultados entre los ciudadanos de un país de Europa u otro? ¿Tenemos datos de que van mejor los pacientes en Italia o en Francia
que en España, o van mejor en España o van igual. Entonces, yo creo que mientras que no sepamos medir y mientras que no nos comparemos en resultados y no en acceso, estaremos cayendo en un diálogo débil. Ruth, perdón, quería decir algo, Ramón. Por favor. Sí. Para eso tenemos que mejorar mucho los sistemas de medición de resultados. Y yo, recuerdo que uno tiene la sensación de que no hay diferencias en resultados, pero cada vez que a mí eso me da mucho miedo porque en algunas ocasiones cuando he visto comparaciones de resultados, por ejemplo, leucemia aguda linfoblástica infantil en Alemania y en España, pues sí, en principio dices que no hasta que vas a números grandes. Y en cuanto ves comparaciones de números grandes, la diferencia es pequeña, pero existe. Y entonces a mí eso también me preocupa. Y digo, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es aprender a medir bien todo esto. A lo mejor es un problema de medición. No hemos sabido medir bien nuestros resultados como lo han hecho los alemanes. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener presente y a lo mejor es por donde debemos redoblar nuestros esfuerzos, que sería en una mejor medición de los resultados que tenemos. Ruth, desde el punto de vista del paciente, ¿qué percepción tiene? Que si hay diferencias en otros países de acceso a medicamento que con España o no es así? Bueno, nosotros conocemos aquí lo que se tarda más o menos en hacer llegar ese fármaco al paciente. Son tiempos que no puedo compararlos con otros países europeos porque lo desconozco, pero vamos, aquí sabemos que son excesivamente amplios. También somos conocedores de esa situación de medicamentos y tratamientos diagnósticos que se aprueban, pero luego no reciben la financiación y por tanto tampoco están a disposición de los pacientes. Comparativamente con el resto de Europa, pues realmente esa comparativa no lo tengo, solo sé que aquí en España eso tendría que mejorar y mucho. Para los pacientes cada día cuenta y cualquier espera supone pues la diferencia entre vivir y no vivir. Entonces, al final nosotros nos tenemos que aterrizar a tierra y dejar de hablar de días, meses, semanas, años y hablar de vidas, que es lo que nos afecta directamente a los pacientes. 20 meses a lo mejor en poner un fármaco a disposición de los pacientes, pues es un tiempo absolutamente, pues, no se puede permitir, es demasiado tiempo. En esta línea... Yo puedo añadir una cosa. O sea, de mis compañeros aquí de mesa, yo quería añadir, a ver, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que para esto estamos hablando de enfermedades severas, graves, que amenazan la vida y lo que entendemos por innovación, Olga, que yo estoy de acuerdo contigo. Innovación no es nuevo. Innovación es realmente algo que cambia el curso de enfermedad de una forma, punto de vista clínico, sustancial, ¿no? Aquí para mí hay varias cosas. Sí es cierto, es decir, ver los tiempos de España son mucho más largos, ¿no? Entonces habría que preguntarse el por qué, porque yo creo que no somos más tontos, de hecho yo creo que somos bastante más listos. Es decir, y nuestros pacientes, yo por lo menos para nosotros, y yo estoy seguro para todos los que estamos aquí, no son menos importantes que para un médico alemán, un médico francés, un médico inglés o los responsables de las autoridades sanitarias de esos países, ¿no? ¿Qué creo que es lo que nos hace falta para reducir esos tiempos de hacer esto sostenible, ¿no? Primer planteamiento, que este proceso que ahora el Ministerio lleva unos meses implementando de evaluación del principio de financiación, pues realmente que sea todo como mucho más estructurado en el sentido de que se haga un coste-efectividad y se utilice un modelo y el que pasa, pasa y el que no pasa, no pasa. Es decir, es así, que se mide, que se haga un análisis de impacto presupuestario no farmacológico, ¿no?, sino real, o sea, bien estructurado, que se pidan, es decir, mucho más estructurado porque a los sectores sanitarios les ayudará a tomar decisiones mucho más rápidamente, ¿vale? Es decir, o sea, esto ayudaría a que si esas piezas están muy bien definidas y la industria farmacéutica somos los que tenemos que cumplirlas y si no las cumples no estás y si las cumples estás, pues esto ayudaría a mejorarlo. Creo que la intención está aquí, pero todavía no se ha acabado de engrasar la máquina, ¿vale? Todavía el motor es demasiado nuevo y da fallos. Y es cierto que ahora los tiempos han empeorado, pero yo creo que han empeorado porque este proceso es demasiado joven, ¿vale? Dios quiera que esto se mejore. Segundo,
Y hay otros mecanismos que en paralelo, y es cierto, hay enfermedades, estamos hablando de oncología, ¿no? Hay pacientes que no pueden esperar 2 meses. Hay pacientes que no pueden esperar 2 meses, no 20, Ruth, si me permites, 2 meses, ¿vale? O sea que realmente pues se juegan su vida o su prolongación de su vida, que a la gente dice, no, solo 6 meses. Es que 6 meses, para mí, 6 meses de una persona no tiene precio. 6 meses de vida no tiene precio. 6 meses, si a todos nos quitan los últimos 6 meses de nuestra vida, qué horror, ¿no? Pensémoslo, ¿no? Pues hay mecanismos. Primero, por ejemplo, Alemania tiene precio libre, se evalúa y al cabo del año se regula el precio, ¿no? Francia tiene el famoso ATU que dice, no, ya yo le doy el precio europeo, se va negociando, se va haciendo la evaluación y luego usted me hace un payback con el precio final que se vaya esto. Pero los pacientes tienen acuerdo desde el principio, es decir, realmente es no estoy diciendo que tenga que ser esto, ¿no? Pero creo que también nuestros medicamentos y situaciones especiales, nuestro procedimiento de medicaciones y situaciones especiales es demasiado engorroso. Deberíamos, es decir, yo creo que y también yo creo que la ministra Darias ya habló de esto, y creo que la directora general de farmacia, Patricia Cruz, creo que también lo hizo. Yo creo que este famoso fast track o vía rápida para ciertos medicamentos o ciertas patologías debíamos tenerlo, ¿no? O sea, debía ser así. Que eso no era en riesgo nada, porque luego se puede regular. Es decir, que creo que hay otras herramientas, ¿no? Que es decir, también incluso hay aprobaciones de financiación que pueden ser condicionales, ¿no? Es decir, temporales en el tiempo. Es decir, oiga, mire, yo tengo incertidumbre, pero mira, está en la vida de X personas, una enfermedad huérfana, pues a lo mejor yo les voy a seguir estos 10 pacientes que hay al año en España y si veo que verdaderamente no es lo que esperamos, lo desfinancio y si no, seguimos para adelante. Es decir, hay ciertas apuestas que todos tenemos que contribuir, ¿eh? La industria farmacéutica tiene que contribuir, tiene que ser valiente, tiene que ajustarse a los estándares de calidad, pero los profesionales sanitarios, los médicos no pueden estar todos de pies y manos. Los usuarios finales, que son los que pagan impuestos o los que pagamos impuestos, porque todos vamos a ser algún día pacientes, tenemos derecho a tener este acceso a innovación. Y vuelvo a decir, para mí no es un nice to have, es un derecho. Y que tenemos que, por decir una forma, simplificar las cosas, hacerlas más robustas y más rápidas. Para mí esa es un poco la receta general, que me vale por un fast track, que me vale por un... Ese es el punto, es decir, si un fármaco no se financia después de 18 meses de espera, realmente es que no merecía la pena, pues lo podemos decir desde el principio. Y si un fármaco es financiable y se acepta su financiación al cabo de 18 meses, que está aproximadamente la mediana en ese punto ahora mismo, y decides financiar por 18 meses, entonces es que ya has tragado 18 meses de pacientes que se podían haber beneficiado de ese fármaco y no lo has hecho. Es decir, hay que ser más rápido, eso no me cabe duda. Incluso para ser valientes y decir, este fármaco no merece la pena y no lo financio. Y a lo mejor, pues luego, también la industria farmacéutica saca beneficio de ese apartado. Es decir, bueno, pues mira, tenía un fármaco que yo creía aquí que con un 6% de ventaja era suficiente para financiarlo con este precio y resulta que, bueno, pues lo tengo que retirar porque realmente no cumple las expectativas adecuadas. Yo creo que es una de las cosas más importantes ahora mismo, ser rápidos, aunque para ello tengamos que ser valientes, y de hecho tenemos que ser valientes. A mí me gustaría... yo pienso, perdona Juan, sí, yo pienso que en España no hay transparencia de tiempos tampoco, de los tiempos de los procedimientos, porque mientras que en Alemania cuando un medicamento lo aprueba la EMA entra automáticamente, o sea, no hace falta una evaluación, una solicitud expresa, en España no es así, hay que solicitar código. Y según datos del Ministerio, el decalaje de tiempo entre que lo aprueba la EMA y se solicita código en España existe. O sea, y a lo mejor son 3 meses o a lo mejor son 6, ¿no? Entonces, es más interesante también para la industria aprobarlo primero en un país donde no se cuestionan el precio, como Alemania, y eso te sirve de referencia para toda Europa. Entonces, el Ministerio dice que esto ocurre y, por lo tanto, debería de haber transparencia. Yo creo que el Ministerio lo podría hacer, transparencia de los procesos. O sea, este medicamento lo aprueba la EMA, muy bien que entre en Alemania porque el proceso es distinto, pero ¿cuándo se pide código en España y cuáles son los tiempos que se han tardado y en qué punto se ha tardado? Porque
Yo creo que desde luego la tensión del tiempo es altísima en España. Esto sí que lo vivimos cada día. Solicitudes de medicamento que están pendientes de financiación en España vemos cada día en los hospitales. Y esto sí que produce una inequidad importante porque hay procesos que se autorizan en determinadas comunidades autónomas y en otras no. En la que yo trabajo, estos medicamentos fuera de financiación se valoran en una comisión especial y esto es una tensión muy importante porque en otras comunidades autónomas no es así, ¿no? Entonces, no hay acceso por defecto a estos medicamentos pendientes de financiación. Yo creo que esto es una situación sumamente dolorosa con casos concretos de pacientes y alternativas terapéuticas que pueden estar no financiadas, sino pendientes de financiación, ¿no? Entonces, yo pienso que la transparencia en los procedimientos y en los tiempos y en los trámites es una necesidad que tenemos, no solo del proceso de evaluación, sino de qué ocurre en esos 20 meses o en esos 180 días, ¿no? Esto es necesario saberlo. Incluso se puede perder dinero porque al intentas conseguir el fármaco por otra vía, lo consigues a un precio mucho más alto que el que podrías tener si lo tienes ya financiado. No, perdón, Ruth. No, ahora, perdona, había levantado la mano Ruth. Sí, solo era incidir un poco en lo que están hablando. Esos tiempos que se dilatan tantísimo también tienen que ver con nuestra burocracia propia de nuestros sistemas, que tenemos que pasar no sé cuántas agencias reguladoras cuando ya pasamos en la europea, luego tenemos que pasar la española y luego tenemos que pasar las autonómicas y luego tenemos que pasar por las decisiones que se toman en los hospitales, ¿no? Y las dotaciones presupuestarias que tienen en farmacia, si pueden o no pueden incluir ese fármaco. Aparte de que se tarde en la toma de decisión y en el tema de la financiación, los códigos, es que tiene que pasar por demasiados sitios y cada uno de esos sitios pues son meses de trámite y tener 17 servicios sanitarios en este país pues conlleva, pues aparte de la inequidad, por supuesto, que en unas comunidades autónomas llega antes que en otras, pues que tienen que tener un trámite más con el tiempo que eso conlleva. Y cuando se quieren tomar, se pueden hacer por la vía rápida porque esto ha quedado demostrado últimamente, que si es necesario y en situaciones donde, como decís, estamos hablando de la vida o no vida, pues igual hay que tomar decisiones más rápidas en algunos tipos de fármacos. Ignacio, querías añadir algo. Sí, yo sí leí ese dato, a mí me sorprendió porque, por ejemplo, mi experiencia en la industria y mi responsabilidad es que nosotros presentamos el dossier el día que recibimos el inicio. Y si no nos ha dado tiempo, lo recibimos por la tarde, a la mañana al día siguiente. Es decir, nosotros intentamos no perder, no digo horas, sino minutos, ¿no? Porque esto es importante. Luego, sí es cierto, o sea, el mecanismo de Alemania o el de Francia es diferente al de España. Y lo que sí es cierto es que os voy a dar unos datos de seguimiento que nosotros hacemos internos, ¿no? Es decir, el informe White decía que 14,9 meses era el tiempo, time to market, o sea, el tiempo que se tarda desde la aprobación de la EMA al del año 19. Media del año 2021 son 25 meses y en enfermedades huérfanos entre 30 y 33 meses. ¿Por qué? Se implementa un nuevo proceso y por decir una forma, yo creo que este proceso no está engrasado. Es decir, o sea, es que tiene... Entonces, mi pregunta es... Y yo entiendo que hacer las cosas bien lleva su tiempo, es decir, hacer las cosas bien, es decir, que el proceso esté engrasado, que se simplifique, que se haga más robusto, que se haga más rápido. O sea, yo creo que esa es la intención del Ministerio, ¿eh? Es decir, no estoy diciendo que no. Es decir, realmente en el ínterim debían abrir una vida paralela, ¿no? Es como cuando uno tiene una obra en casa, ¿no? Que realmente te cierran una habitación para solucionarte otra, ¿no? Creo que en el ínterim debían, pues decir, a ese fast track especialmente para productos, por ejemplo, oncológicos, se debía evaluar. Y vuelvo a decirte, es decir, es que yo creo cada vez es que el análisis económico que tiene que estar muy definido, es decir, usted me tiene que hacer este análisis económico y a lo mejor tiene que tener umbrales, no tiene que tener umbrales, o tiene que tener márgenes o lo que sea, pero es decir, usted entra o no entra, usted el impacto presupuestario bien construido de esta manera es así, el dossier de valor es asá, y me entiende, y para este tipo queremos un acuerdo innovador de precios de X, de Y o de Z, ¿no? Y los comparadores de precio tienen que estar en la indicación, no pueden coger fármacos que no tengan la indicación aprobada. Es decir, creo que si nos hacemos, como se dice vulgarmente, trampas al solitario, al final lo que pasa es que acabamos discutiendo en vez de jugar a las cartas. Es
decir, y lo que tenemos que hacer es que reglas claras, todos bien comprometidos, todos haciendo lo mejor para el paciente, para aumentar esa velocidad, para ser, como decía el doctor García Sanz, ser valientes, tomar decisiones. Y yo te digo, cualquier empresa seria, y digo desde la industria farmacéutica, a esto juega, seguro. Yo juego, yo levanto la mano, yo digo, yo juego a esto, no tengo ningún problema. Es decir, ¿me entiendes? Es decir, yo también entiendo que hacer todo esto, es fácil hacerlo, complicado, es fácil decirlo, complicado hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos que tener esta voluntad. Yo creo que también tenemos que ayudar a las autoridades sanitarias a coger este camino, ¿no? Desde la industria, en la medida que podamos, ¿no? Es decir, pero sí es cierto que esto es algo que cada día se habla más de ello, cada día está más encima de la mesa, se repite lo mismo y creo que hay que coger hilo a la aguja y darle solución para hacer esto más ágil, más rápido y asegurar lo que se tiene que financiar, lo que no se tiene que financiar, asegurar que se puede, que el acuerdo innovador de precios, creo que es algo muy saludable pagar por lo que funciona, ¿no? Y para esto hay que medirlo bien y tenerlo muy claro. A mí me gustaría introducir, ya nos queda poco tiempo, otra variable. Bueno, esto es un tema, no es de ahora. Lo que has comentado tú, Ignacio, y lo que estamos comentando todos, es un tema de hace tiempo. Es decir, no solo por la pandemia, que también ha agravado más la situación en cuanto a los tiempos de aprobación de nuevos fármacos. Los últimos datos, yo los tenía aquí apuntados, también coincide contigo, se habla de entre 450 y 500 días de retraso desde que se aprueba un medicamento a nivel europeo, ¿no? Y el otro tema es la inequidad en muchas comunidades autónomas, y no ya solo comunidades autónomas. En la misma comunidad autónoma hay hospitales que disponen de determinados medicamentos y otros no. Es decir, que depende en muchos casos, en el distrito postal donde has nacido, si tienes acceso a innovaciones terapéuticas o no. Esto yo creo que es un área de mejora, vamos, indiscutible. Desde este punto de vista, ¿qué tendríamos que hacer todos o qué se debería hacer? Desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria, ¿cómo puede contribuir a que todos estos procesos se mejoren y se optimicen? Desde el punto de vista de los pacientes, de los clínicos y de la industria farmacéutica. Un poco para hacer, si os parece, una última ronda y dar ya las conclusiones a este coloquio. Olga, cuando quieras. Bueno, yo creo que este problema de los tiempos, que es muy importante, no tanto de las decisiones, sino de los tiempos de los procesos, ¿no? No es un tiempo de dejar los papeles encima de la mesa, es un tiempo de diálogo. Y en este periodo de tiempo de indeterminación, en los que hay un diálogo detrás, que sabemos que se está haciendo, hay actores y tenemos responsabilidad todos los actores. O sea, en este diálogo que se produce entre la administración, entre el sistema público de salud, la industria, los profesionales, las necesidades de los pacientes, es algo que nos compete a todos poner las palabras adecuadas. No es un problema solo de la administración, es un diálogo en el que participamos todos, ¿no? Yo creo que desde la farmacia hospitalaria creemos que hay un problema en este periodo de tiempo. Yo creo que cuando se toman las decisiones valientes o más arriesgadas, ¿no?, de decidir que algo no se financia, es una situación clara que se asume mejor que el tener un periodo de incertidumbre en el que no tienes acceso o no sabes cómo tener acceso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hablar todos, nuestras mejores palabras ponerlas ahí, y yo creo que la farmacia hospitalaria tiene que tener el criterio claro de lo que es la evidencia y lo que aporta la innovación farmacológica, pero también la flexibilidad suficiente como para adaptar todas estas condiciones a un paciente concreto con unas necesidades concretas, ¿no? O sea, yo creo que luego en la asistencia hay que amoldar estrictamente lo que estrictamente son criterios de utilización a la práctica real, ¿no? Y la farmacia también debe de tener esta sensibilidad y esta flexibilidad para trabajar así. Ruth, desde el punto de vista del paciente, ¿qué podrían hablar o qué hay que mejorar? Como pacientes, lo que de verdad queremos es estar en esos lugares donde se toman esas decisiones, en esos foros, y participar directa y activamente en los procesos de aprobación y financiación.
primero como un agente implicado más que somos y quizá no como dicen el protagonista. Además, para aportar nuestra experiencia como pacientes y nuestras necesidades reales, pero también como expertos en primera persona, que dentro del colectivo de pacientes hay personas muy, muy capacitadas para poder apoyar esa toma de decisiones. Y sí, reclamamos nuestra presencia en esos foros de decisión también para aportar en esa decisión, para agilizar esa decisión, para dar más datos que faciliten la toma de decisiones, datos muy importantes y muy necesarios, pero también porque queremos estar informados de primera mano y de una manera transparente, que muchas veces a los pacientes se nos considera esa parte pasiva, que no tenemos esa capacidad ni de conocer, ni de saber, ni de opinar. Y bueno, eso queremos que desde luego sea parte totalmente en estos ámbitos. Muy bien. Ramón, desde el punto de vista del clínico. Bueno, yo aquí básicamente siempre lo que voy es a tratar de hacer bien mi trabajo. Así, sería cuestión de intentar mejorar las indicaciones. Es evidente que hoy por hoy sigue habiendo pacientes que se benefician de algunos tratamientos que no estamos indicando. En el inverso también es posible encontrar pacientes que no se benefician tanto y hay que hacerlo con prontitud, ¿no? La evaluación del paciente de forma precoz para ver que un paciente no se beneficia de un fármaco, de una cosa nueva, pues eso es también un motivo de eficiencia. Hay que tratar de afrontar, tenemos que tratar desde nuestro lado, tratar de afrontar con resignación todos los trámites que nos piden. A veces, pues hay que hacerlos. Si tenemos que trabajar en el registro, pues trabajaremos en el registro en el que hay y de la mejor manera posible. Y también intentaremos ayudar a la administración en este tipo de trámites que hay que hacer. Y la verdad es que ya me queda poco más que decir al respecto, pero yo creo que lo fundamental sería en tratar de mejorar todos estos procesos que hay. Por ejemplo, aquí me gustaría poner un ejemplo, es que siempre se han pedido protocolos farmacoclínicos en mi hospital. Yo creo que ahora se están pidiendo en muchos más hospitales, pues también podemos intentar participar en ellos y ya al final del todo, pues mejorar la investigación en la medida que podamos para tratar de recortar costes en el resto de las situaciones. Aquí hablo pues de entrar en los alocals, en buscar mejores protocolos, etcétera. Yo creo que todo eso es mejorable siempre. Muy bien. Ignacio. Bueno, con respecto a la inequidad o por qué en unos sitios se tratan o no, es cierto que la legislación da las competencias en sanidad a las comunidades autónomas, ¿no? Son las comunidades autónomas las que son responsables de los servicios de salud y, por tanto, es lógico que ellos quieran, por decir una forma, regular y tomar decisiones sobre qué se usa y qué no se usa, ¿no? Lo que sí es cierto también es que hoy en día en la Comisión Interministerial de Precios están todas las comunidades autónomas representadas, ¿no? Entonces yo creo que se delega la tarea y la responsabilidad, ¿no? Creo que lo que se acuerda en la Comisión Interministerial de Precios debía ya, una vez luego, no debería pasar otros ciertos filtros. Si esto además va acompañado, y estoy hablando especialmente a veces de productos innovadores, o sea, productos que realmente pueden ser, por decirlo de una forma, caso de discusión, ¿no? Yo creo que a partir de aquí, con protocolos bien fijados y con las decisiones bien tomadas, el acceso, especialmente en estos fármacos, debe ser inmediato en todo el territorio español, ¿no? Es decir, hay comunidades autónomas que no tienen fármacos, incluso hay hay pacientes que se cambian de comunidad autónoma y se empadronan en otra para tener acceso a ciertos fármacos, ¿no? Esto no debería ocurrir. Porque esto está claro que es un signo de que el mecanismo de acceso pues no funciona como debería funcionar. Y desde el punto de vista de los pacientes, que decía Ruth, yo creo que los pacientes hay que tenerlos en cuenta no porque son protagonistas y deben ser escuchados, ¿no? Es que yo creo que hay que tenerlos en cuenta desde el desarrollo de los fármacos. Es que desde las fases regulatorias, es que hay que tenerlos en cuenta en todo. Sí es cierto que no se puede tener la voz de todos y por eso deben estar, en mi opinión, encauzadas a través de asociaciones de pacientes o agrupaciones donde tengan un grupo de pacientes informados, que realmente conozcan muy bien
sobre qué se habla y no trasladar su experiencia personal, sino la experiencia de colectivo, creo que esto es fundamental, ¿no? Yo creo que se están haciendo progresos en esto, creo que en ciertos procesos ya los pacientes están ya dentro, ¿no? Incluso en los IPTs, pero creo que incluso en la industria farmacéutica, y lo hablo como responsable de la industria farmacéutica, creo que se tenían que tener, como digo yo, en las fases de desarrollo de los fármacos, esta opinión de los pacientes, ¿no? Qué mejores consejeros que alguien que tiene experiencia sobre la enfermedad, ¿no? Y este es mi punto de vista. Muy bien, pues no hay tiempo para más. Seguro que podríamos seguir hablando y debatiendo sobre muchos aspectos dentro de los fármacos innovadores y acceso a la innovación, etcétera, pero desgraciadamente no hay tiempo. Yo creo que quiero terminar como empezamos, o como empecé yo en la introducción. Una excelente noticia. En los últimos 40 años se ha duplicado la supervivencia de los pacientes con cáncer. Según mis datos, no sé si son erróneos o no, pero en total el 50-60% de los pacientes de cáncer, de todos los tipos de cánceres, tienen soluciones terapéuticas y se llegan a una supervivencia de más de 5 años. Esto es una excelente noticia y seguro que en los próximos años esto mejorará aún más con el apoyo de todos. La situación de la pandemia nos sigue haciendo que estas reuniones o estos encuentros sean virtuales, pero eso no quita para, primero, agradecer a los 4 vuestra presencia y ha sido, de verdad, para mí muy enriquecedor todo vuestros comentarios y vuestras aportaciones, y estoy seguro que todos los que nos están oyendo ahora mismo online, que creo que son bastantes, pues nos mandan o os mandan a todos vosotros un fuerte aplauso virtual porque realmente os lo merecéis. Muchísimas gracias a los 4, gracias a GEPAC por organizar este evento y por contar también conmigo y con todos vosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, ya estamos finalizando esta 4ª cumbre española contra el cáncer, que en este caso organiza GEPAC. Ya son 4 años seguidos, teniendo un protagonismo tremendamente activo siempre en todo lo que tiene que ver con el cáncer y en concreto con los pacientes. Y después de una 4ª cumbre en la cual se ha debatido de una forma dinámica, activa, evidentemente también online, porque la pandemia no nos deja poder utilizar la presencialidad para podernos reunir y poderlo debatir de una forma más directa, pero evidentemente no por ello vamos a dejar de estar presentes y dejar de luchar por todo lo que tiene que ver con la lucha, en este caso, frente a una enfermedad tan sumamente importante como el cáncer. En esta 4ª cumbre, uno de los temas más importantes ha sido el debate sobre los tratamientos y sobre la inequidad en los tratamientos, ¿no? Algo que preocupa continuamente a todos los pacientes con cáncer y a GEPAC en particular, y que de alguna forma pues ha ido saliendo a lo largo de esta cumbre y que está presente día a día en los debates y en las reuniones que tenemos, ¿no? Para mí, el lanzar este mensaje de la importancia de la equidad en todo el territorio español de los tratamientos frente al cáncer me parece tremendamente importante, ¿no? Nuestra Ley General de Sanidad defiende, como es lógico, y pone la salud en ese valor y en ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a ella, pero sin embargo existen inequidades no solo en el territorio nacional, sino a veces dentro de una misma comunidad autónoma o de una misma provincia, ¿no? Es un aspecto que en esta cumbre se ha dejado, se ha marcado de una forma tremendamente importante, y a mí me gustaría destacar en estas palabras de clausura y de cierre. Como es lógico, había parte de la última mesa que se hablaba de las nuevas terapias y de la sostenibilidad del sistema de salud. Por supuesto que esto es muy importante, pero esto tiene que ser compatible, ¿no? Tenemos que compatibilizar la innovación en el tratamiento, la innovación en afrontar el cáncer con la sostenibilidad del sistema sanitario. Por supuesto, no solo los políticos, no solo la administración, sino que los pacientes evidentemente están enormemente preocupados en esa sostenibilidad del sistema sanitario, porque es la clave de que podamos seguir tratando y podamos seguir resolviendo los problemas de salud de los ciudadanos. Pero esto es compatible en el diálogo, hablando y dando el protagonismo a los pacientes en todas las mesas de debate y en todas las negociaciones que desde la Administración se llevan a cabo
con la industria farmacéutica y con las diferentes sociedades científicas. Por eso también me gustaría acabar destacando la importancia que tiene el que los pacientes estén presentes en todos los debates y en todas las reuniones que tienen que ver con los temas sanitarios, en este caso, en el caso concreto de GEPAC, en todos los debates que tengan que ver con los pacientes con cáncer. Y por mi parte, nada más, agradecer, como es lógico, el que GEPAC me haya dado voz para poder cerrar esta cumbre tan sumamente importante y que de alguna manera pues haga o dé protagonismo también al ámbito universitario, ¿no? Como sabéis, desde GEPAC, con la cátedra que tenemos con nuestra universidad, estamos trabajando también activamente en la formación de los futuros profesionales sanitarios para que entiendan mucho mejor qué supone el cáncer, qué supone estas faltas de inequidad y qué supone, evidentemente, la innovación frente al cáncer. Tenemos que seguir luchando todos juntos y, evidentemente, entre todos lograremos grandes éxitos para la mejora de la calidad de vida y el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver en la 5ª Cumbre Española contra el Cáncer.